aplauso a Jesús en esta mañana. Puede tomar su lugar. Y bienvenidos en esta mañana a nuestro servicio. Amén. Como cada semana sabemos qué tan importante es venir a la casa de Dios y recibir la palabra. Amén. Y hemos estado hablando durante estas semanas acerca de la venida de Jesús y aprendíamos las señales que la Biblia enseña en el libro de Mateo capítulo 24 en adelante. Habla de las señales que van a suceder antes de la venida de Jesús, conocidas como los dolores de parto. Aprendíamos acerca de esa venida de Jesús, que creemos en que Jesús va a venir por su iglesia, amén, va a venir por nosotros. Y también aprendíamos la semana pasada qué necesitamos o de qué manera la iglesia se tiene que preparar. Y aprendíamos que una de las cosas tan importantes que en nuestra vida tiene que haber es ese aceite, amén, para poder ser esa lámpara. Y aprendíamos que el aceite simboliza el Espíritu Santo y nosotros como iglesia necesitamos del Espíritu Santo. El día jueves hablamos una de las cosas, la segunda cosa que la iglesia en estos tiempos tiene que buscar es la santidad. Y quiero iniciar en esta mañana con Hebreos capítulo 10, Hebreos capítulo 12, versículo 14, dice lo siguiente, y quiero que vayamos en esta mañana al libro de Hebreos capítulo 12, versículo 14. Cuando usted llegue ahí, dígame amén. Y dice lo siguiente: busquen, ¿qué cosa? La paz con todos. ¿Y qué más? Y la santidad, sin la cual, que dice, nadie verá a Dios. Repite conmigo: yo voy a buscar la paz con todos y la santidad. Porque la Biblia dice que si de tal manera que si no buscamos la paz con todos y la santidad, dice la Biblia que nadie podrá ver al Señor. Quiero enseñarte que la santidad es tan importante en nuestras vidas y es una de las cosas que toda la iglesia tiene que buscar. Es una de las cosas que todos nosotros tenemos que buscar. Hoy en día, hablar de santidad dentro de la iglesia se ha distorsionado. Y no solamente cuando hablo de iglesia, no hablo de este lugar, sino hablo a nivel general. Hoy en día vemos que la gente o el evangelio ya se conoce como un evangelio light, como un evangelio relajado, como un evangelio donde aprendíamos el salvo siempre salvo, ve cuando quieres a la iglesia, no te comprometas, no busques a Dios. Y vemos que hoy en día el evangelio se ha distorsionado. Hoy en día aprendemos que existe café sin cafeína, Coca-Cola sin azúcar y evangelio sin santidad. ¿Cuántos me dicen amén? Donde pensamos que simplemente venir a la iglesia es: oye, qué padre, yo vengo a la iglesia, yo estoy en la iglesia, pertenezco a una comunidad, me gusta la palabra, me gustan las adoraciones, pero el evangelio lo estoy llevando de una manera relajada. Repite conmigo: hoy en día el mundo ha creado café sin cafeína, coca sin azúcar y lamentablemente evangelio sin santidad. Y nos hemos olvidado que la Biblia enseña y dice que sin santidad nadie verá al Señor. Nos hemos olvidado que una de las cosas tan importantes es la santidad. Y la Biblia enseña que todos nosotros tenemos que buscar la santidad. Hoy en día conocemos personas que no viven en paz con los demás. Si tú eres una persona que constantemente está en contienda con otros y no tienes paz con los hermanos, en tu vida, con tu familia, quiero enseñarte algo. La ausencia de la paz es la ausencia de la santidad en tu vida.
Por eso hoy en día la gente no tiene paz, porque no tiene santidad. Y la Biblia dice, busquen la paz y busquen la santidad, porque sin ella nadie verá a Dios. Entonces, la santidad es tan importante en nuestras vidas, pero dentro de la iglesia se habla muy poco de ella. La santidad no es una opción que tengamos al decir yo decido si vivo en santidad o no. La santidad es tan importante en nuestras vidas. ¿Por qué, iglesia? Porque Cristo murió por nosotros para que tuviésemos esa santidad. Cristo entregó su vida para que la iglesia viviera en santidad. Jesús dijo, no para que vivan como los del mundo, sino para que vivamos en santidad. Lamentablemente en la iglesia no existe la santidad. Y por eso he llamado esta enseñanza santidad contra religiosidad. Y hoy nos vamos a preguntar qué es lo que nosotros estamos viviendo. Si realmente estamos viviendo una santidad o estamos viviendo una religión. Entonces, ¿por qué es importante hablar de santidad? Porque sin ella nadie puede ver al Señor. Y hemos aprendido que Jesús vendrá por su iglesia. Jesús vendrá por nosotros. Aprendíamos en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 en adelante, que la Biblia enseña que no ignoremos acerca de la venida del Señor. Que no ignoremos acerca de su venida, de su regreso. Y todos acá esperamos y tenemos la esperanza, tenemos la fe, tenemos la convicción de que si un día el Señor nos llama, estaremos en su presencia. O si antes que nos llame, vamos a prepararnos. Pero no podemos prepararnos o no podemos esperar al Señor si no tenemos aceite. 2, y si no tenemos la santidad. Repite conmigo, Cristo murió por mí para que yo tuviera y viviera en santidad. Hebreos capítulo 13 versículo 12 dice lo siguiente. Hebreos capítulo 13 el versículo 12 dice, por lo cual también Jesús, ¿para qué cosa? Para santificar al pueblo mediante su propia sangre padeció fuera de la puerta. Dice la Biblia que Cristo, amén, que Jesús, para santificar a su pueblo mediante su propia sangre padeció fuera del reino de Dios para entregar su vida por nosotros. Por eso la santidad es importante en nuestras vidas. Ahora, la pregunta es, ¿qué significa la palabra santidad? Santidad significa ser separado, significa ser apartado para Dios, significa vivir en una continua consagración, significa vivir apartados del pecado. La iglesia necesita vivir y caminar en santidad. La santidad es algo continuo. La santidad es algo que siempre tenemos que buscar. Y Dios en su palabra dice que nosotros somos santificados. Es más, la Biblia nos llama santos. Ahora, lamentablemente un término mal empleado dentro de nuestra sociedad es que al hablar de la palabra santo generalizamos la palabra y pensamos que un santo es alguien, una estatua que está en la iglesia tradicional. Pero quiero enseñarte que un santo no es el que está en la iglesia tradicional o no es una estatua. Un santo es alguien que vive apartado. Un santo es alguien que vive consagrado. Un santo es alguien que está buscando a Dios. Un santo es alguien que se está esforzando cada día para ser una mejor persona. Así que Dios nos llama santos.
no porque seamos perfectos. Dios nos llama santo porque fue mediante su sangre que Él nos santificó, que Él nos perdonó para que pudiéramos vivir y pudiéramos caminar en santidad. Repite conmigo, en esta mañana voy a caminar en santidad. Porque es uno de los mandatos que el Señor nos llama. Caminemos en santidad, vivamos en santidad y busquemos la santidad. La iglesia necesita volver a la santidad. La iglesia necesita volver a esos principios que Dios enseña. La iglesia necesita volver a esas enseñanzas que muchas veces hemos ignorado, que muchas veces hemos descartado, porque hoy queremos un evangelio light, hoy queremos un evangelio sin compromiso, hoy queremos un evangelio sin santidad. Pero la Biblia dice que sin la santidad nadie verá a Dios. Y esta palabra, iglesia, tiene que despertar nuestro espíritu para buscar su presencia. Tiene que despertar nuestro espíritu para cada día ser mejores personas. Para que cada día podamos ser mejores y cada día podamos encontrarnos más con Jesús. Porque recuerda, sin santidad nadie verá al Señor. Quiero que en esta mañana usted me acompañe a orar. Señor, te damos gracias por tu presencia. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo descienda en nuestras vidas, Señor, y que tú hoy hables a nuestros corazones. Señor, te pido que sea tu Espíritu Santo el que esté en medio de nosotros, Señor, hablando en nuestros corazones, hablando a nuestras vidas, Señor. Espíritu Santo, ven y desciende en nuestras vidas y habla a nuestros corazones, Señor. Te pido que pongas sobre mi vida de tu gracia y de tu favor para poder compartir este mensaje, para poder compartir esta palabra, Señor. Te damos toda la gloria y te damos toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vayamos a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Y dice lo siguiente: por eso, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien, ¿qué dice? Sean ¿qué cosa? Que sean ¿qué? Santos. Repite conmigo: Dios me llama santo. Dice, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los amó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Escuche esto, iglesia. La Biblia dice que no vivamos como vivíamos antes en el mundo. No vivamos como los deseos engañosos del mundo. Más bien, dice la Biblia, seamos santos porque Dios es santo. Y como dice la Biblia, vivamos con el temor de Dios. Tengamos el dominio propio y busquemos una vida en santidad. Busquemos una vida
en el cual siempre está agradando al Señor. Esa es la vida que Dios nos llama y que tenemos que buscar. Esa es la vida en que el Señor dice que vivamos siendo santos porque Dios es santo. Dice, no vivamos como el mundo, no vivamos como se vive el mundo. Vivamos con el temor de Dios y vivamos con el dominio propio. En Salmos 93, versículo 5, dice lo siguiente: tus testimonios son muy fuertes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Repite conmigo: la santidad conviene en mi casa. Ahora, ¿cómo podemos ser santos? ¿Cómo podemos vivir en esa santidad que Dios nos llama a vivir? Número uno, podemos vivir en esa santidad. ¿Y cómo podemos ser santos? ¿Por qué podemos ser santos? Podemos ser santos porque Dios es santo. En el versículo 16 de 1 de Pedro, capítulo 1, dice: pues está escrito, santos porque yo soy santos. La primera razón por la cual debemos de ser santos es porque Dios es santo. Número dos, ¿cómo podemos ser santos? ¿O por qué tenemos que ser santos? Porque nuestras obras serán juzgadas. El versículo 17 dice lo siguiente: y si invocáis por Padre aquel sin acepción de personas, juzga según la obra de cada uno. ¿Por qué tenemos que ser santos? Porque Dios es santo. Número dos, ¿por qué tenemos que ser santos? Porque Dios juzga nuestras obras. Dios va a juzgar todo lo que hagamos aquí en la tierra. Número tres, ¿por qué tenemos que ser santos? Porque la santidad habla de qué tan importante es la sangre de Cristo para nosotros. Dice la Biblia que fue mediante su sangre en que nosotros fuimos santificados. Y buscar la santidad habla de qué tan importante es para mi vida ese sacrificio. Por lo tanto, cada vez que nosotros pecamos con conocimiento, estamos menospreciando la sangre de Cristo. Cada vez que nosotros pecamos con conocimiento, estamos ignorando y estamos tomando en poco el sacrificio que Jesús hizo. ¿Por qué vivir en santidad? Porque Dios es santo. Dos, porque nuestras obras serán juzgadas. Tres, porque no podemos tomar en poco el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Vayamos a Hebreos capítulo 2, versículo 1. El libro de Hebreos capítulo 2, versículo 1. Y dice lo siguiente: por eso es necesario que prestemos más atención a lo que oímos. Dile de lado: en esta mañana presta atención a lo que oímos. Dice: no sea que perdamos el rumbo. Amén. Prestemos atención a lo que oímos, no sea que perdamos el rumbo. Y quise darte un repaso acerca de lo que compartíamos el día jueves para entrar en esta mañana en la enseñanza. Y repite conmigo: santidad o religión. Di al lado: ¿tú vives santidad o en religión? Y algunas personas, por no querer ser religiosos, abandonan el camino de la santidad. Otras personas, tratando de buscar la santidad, terminan siendo religiosos. Hoy vamos a aprender cómo vivir y cómo caminar en santidad. Vamos a aprender en esta mañana cómo vivir y cómo caminar en esa santidad. Algunas personas
tratando de buscar la santidad, se convierten en personas religiosas. Otras, por no ser religiosas, terminan abandonando la santidad. Y la santidad, iglesia, es tan importante en nuestras vidas, porque la santidad es el lenguaje de amor que nosotros le damos a Dios. Así como hay un lenguaje en personas que lo transmiten a través de abrazos, de palabras, de regalos, el lenguaje de amor de Dios es la santidad. Y vamos a aprender en este día cómo podemos nosotros vivir y cómo nosotros podemos caminar en santidad. Cómo nosotros podemos caminar en esa santidad que Dios habla. Y muchas veces la gente abandona el camino de la santidad y piensa que está caminando en santidad, pero quiero enseñarle que no está viviendo en santidad. Escuche lo siguiente: seguir lo incorrecto sabiendo que está mal se llama abusar de la gracia. Y le decía hace un momento, la gente hoy en día vive un evangelio light, el cual dice: peca y no pasa nada, puedes hacer esto y no hay consecuencias. Y hoy en día la iglesia está abusando de la gracia. Hoy en día, ¿y qué es la gracia? Somos salvos mediante su gracia. Y la gente hoy en día está abusando de esa gracia. Es decir, sabiendo que algo está mal y lo sigue haciendo, se llama abusar de la gracia. Y no podemos vivir, iglesia, abusando de la gracia. No podemos vivir de esa manera. Mucha gente se aparta del pecado. Amén. Mucha gente no se aparta, del pecado, solo de los pecadores. Pero quiero enseñarte, Jesús no se aparta de los pecadores, pero sí del pecado. Y la gente hoy en día vive un evangelio muy religioso. Y buscamos la santidad de una manera religiosa. Mucha gente no se aparta del pecado, pero sí de los pecadores. Y decimos: es que esa persona está mal. Y es que no puedes hablar con gente que no conoce a Jesús. Pero Jesús nos enseña que Él no se apartó de los pecadores, sino se apartó del pecado. Y la gente hoy en día vive un evangelio pensando que está viviendo en santidad, pero de una manera religiosa. Entonces, la santidad, mucha gente la está buscando, creando una vida religiosa. Y quiero que vayamos a Lucas capítulo 11, versículo 37. Y quiero iniciar en esta mañana con este mensaje. Lucas capítulo 11, versículo 37. Y dice lo siguiente: cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo lo invitó a comer con él. Así que entró en la casa y se sentó a la mesa. Pero el fariseo se sorprendió al ver que Jesús no había cumplido con el rito de lavarse las manos antes de comer. Escuche lo siguiente, repite conmigo: Jesús no se apartó de los pecadores, pero sí del pecado. Y hoy en día la gente está buscando la santidad, creando una vida religiosa. Pero quiero enseñarte que no podemos vivir en una burbuja. Amén. No podemos vivir discriminando a los que no conocen a Jesús. Y vemos que la Biblia enseña y dice que Jesús fue invitado a comer a la casa de un fariseo. Y Jesús entró a la casa del fariseo, y el fariseo sorprendiéndose, porque Jesús
no se lavó las manos antes de comer según el rito de los judíos. Imagínense, ¿y cuántos saben que lavarse las manos es bueno? Y más en este tiempo de COVID. Pero imagínate a Jesús comiendo así pollo asado, ¿no? Con las manos sucias. Pero Jesús solo lo hacía con un propósito. Pero los fariseos, la gente religiosa, dice la Biblia, cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo lo invitó a comer con él. Así que entró a la casa y se sentó a la mesa. Pero el fariseo se sorprendió al ver que Jesús no había cumplido con el rito de lavarse antes de comer. Los fariseos habían creado una vida religiosa. Y mucha gente hoy en día, buscando la santidad, ha caído en una vida religiosa. Quiero enseñarte que en el Antiguo Testamento tiene 613 leyes que Dios estableció. Pero los religiosos, los fariseos, le habían agregado cientos de costumbres para, según ellos, ser aprobados por Dios. Y vemos hoy en día ejemplos religiosos que la gente tiene. El juzgar la vestimenta. Yo platicaba con Eleazar hace unos días y le decía, imagínate yo subirme a predicar hace 15, 10 años con mis pantalones rotos, con mis tenis, con un corazoncito que trae mis tenis por acá. No, la gente diría, esos tenis son la mirada del diablo. Es Satanás mismo. Recuerdo la primera vez que vine a la iglesia, estábamos en la otra iglesia y me puse una playera y un blazer y me pregunta la persona, ministro, ¿dónde está la camisa y la corbata? Amén. Creando una vida religiosa. La gente busca creando una vida religiosa en la manera en que habla, la manera en que busca a Dios. Y eso fue lo que los fariseos hicieron. Buscaron cientos de ritos, amén, para vivir una vida religiosa. Pero no podemos crear cientos de ritos. Y vemos que Jesús entra y no cumple con ese rito. Pero me encanta la respuesta que Jesús le da en el versículo 40. Resulta que ustedes los fariseos, le dijo el Señor, limpian el vaso y el plato por fuera, pero por dentro ustedes están llenos de codicia y de maldad. Wow. El religioso está más enfocado en lo que puede ver que lo que hay en el interior. Y esa no es la iglesia que Dios está llamando. Porque la religiosidad busca agradar lo de afuera y no lo de adentro. La religiosidad busca siempre la apariencia. Pero quiero enseñarte en esta mañana que la iglesia no se trata de un lugar de ritos. La iglesia se trata de un lugar donde buscamos la santidad de Dios, donde venimos a ser cada día mejores personas. La iglesia no se trata un lugar de personas perfectas. La iglesia se trata un lugar donde buscamos ser mejores personas cada día. Y dice la Biblia que Jesús entra porque hoy en día buscamos la santidad. Amén. Creando ritos o creencias religiosas. Puede ser que usted diga, ¿por qué de negro? Y me encanta, porque cada vez que me preguntan por qué pintamos de negro, digo, porque somos darquetos, para que no sea religioso. ¿Y por qué? ¿Por qué de negro? Porque somos darquetos, así somos nosotros. ¿Y por qué te vistes de negro? Porque soy black, no sé. Y la gente nada más está enfocada en lo que está en el exterior y no lo que está en el interior.
Pero quiero enseñarte que la unción del Espíritu Santo no tiene que ver con algo exterior, sino tiene que ver con algo que está en el interior. Repite conmigo: no voy a buscar la santidad creando ritos religiosos. ¿Qué queremos vivir, iglesia? ¿Una vida en santidad o una vida en religiosidad? Esa es la pregunta. Dios no nos llamó a vivir una vida. Hebreos 12 no dice: sin religiosidad nadie verá a Dios. Hebreos dice: sin santidad. Y santidad significa vivir apartado. Santidad significa vivir consagrado. Santidad significa separación. Significa apartarnos del pecado. Y apartarnos del pecado es el proceso que se le llama santificación. Y la iglesia tiene que vivir ese proceso de santificación. Tiene que vivir ese proceso de santidad. Lo importante no es lo que está en nuestro exterior. Lo importante es lo que está en nuestro interior. Ahora, aprendamos en este día cuál es la diferencia entre santidad y religiosidad. Número 1, la santidad radica en el corazón. La religiosidad radica en lo externo. Vuelvo a repetirlo. La santidad radica en el corazón. La religiosidad radica en lo externo. Mateo capítulo 23, versículo 27. Mateo 23, versículo 27. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados, por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de podredumbre. Así también ustedes por fuera dan impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresías y de maldad. La religiosidad nunca puede ver el corazón, siempre juzga lo de afuera, cómo se ve. Ve una persona que tal vez viene a la iglesia, alguien nuevo tal vez. ¿Y qué es la religiosidad? Y puede ser que sea una persona que evidentemente no viene, como la Biblia dice, vestirse decorosamente. Pero y es nuevo y está empezando a caminar en el Señor. ¿Y qué es la religión? Mira esa hija del diablo cómo viene, tentando a los hermanos. Pero no sabes lo que hay en su corazón. Tiene 2 semanas, quiere buscar a Dios, quiere cambiar. Y la religiosidad lo primero que hace es juzgar. Y no podemos ser una iglesia que juzga. No podemos ser una iglesia que condena, porque Dios nos recibe con los brazos abiertos. El problema de la iglesia es que se ha olvidado que un día venimos como esa persona. Por lo tanto, se nos ha olvidado la empatía, porque venimos a la iglesia y nos creemos de una manera santos, pero religiosos. Y que vemos a esa hermanita que viene con mucho amor y que el Señor está haciendo algo en su corazón. Hija del... Y no me lo contaron, yo lo escuché. Hija del diablo, viene a tentar a los hermanos, pero no sabes lo que Dios está haciendo en su vida. Puede ser que sea la primera vez. ¿Y por qué juzgas? ¿Por qué condenas a esa persona? Porque la religión juzga lo de afuera. Está más enfocado en lo de afuera que lo de adentro. La santidad, escucha esto, iglesia, no inicia con algo externo. La santidad inicia en el corazón. Y es el corazón el que refleja nuestra santidad. La santidad no radica con algo externo.
La santidad radica con algo interno y es mediante nuestro corazón que se refleja nuestra santidad. ¿Cuántos me dicen amén? Repite conmigo, me voy a enfocar en lo interno y no en lo externo. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Dos, diferencias entre vivir en santidad y caminar en religiosidad. La santidad se apega a los principios de Dios. La religiosidad se apega a preferencias que elevan el nivel de las leyes de Dios. Como actos. La gente dice, si no oras de tal manera, Dios no te va a hablar. Si no le das 10 vueltas a la iglesia en reversa, Dios no te va a hablar. Y creamos actos. Recuerdo que en una ocasión, ay Dios mío, lo voy a contar. Recuerdo que en una ocasión, si están aquí, yo sé que están aquí los muchachos, perdónenme, pero lo tengo que contar. Hoy son parte de esta prédica. Recuerdo que en una ocasión le dijeron a unos discípulos que no podían orar en la segunda planta, porque en la segunda planta habían más tinieblas. Hermano, qué ignorancia. ¡Qué ignorancia! Creamos actos que no provienen de parte de Dios. La otra vez yo escuché algo que decían, Dios mío, por eso lo estoy predicando, iglesia. Escuché una persona que dice, dale a Dios las monedas doradas, las más doraditas, porque son las que más le gustan a Él. Y dije, Dios mío. ¿Cuánta religión? No tiene que ver. La religiosidad, voy a repetirle, eleva, amén, el nivel de las leyes de Dios. Y creamos actos. No comas esto, no comas el otro, y no comas allá, no hagas esto. ¿Sí me estoy explicando? Porque hay tanta religiosidad. Y la iglesia no puede simular su santidad siendo religiosos. Porque si queremos elevar nuestro nivel de santidad, entonces a partir del próximo domingo todas las hermanas vengan con falda del tobillo hacia abajo. Y mantito, ¿no? Y velito, ese que le llaman, ¿no? Amén. Repite conmigo. Y todos los hermanos con un pantalón así, bombachón así enorme, ¿no? Y pensamos que si no hacemos ciertos tipos de cosas, no estamos viviendo en santidad. ¿Cuántos me dicen amén? No estamos haciendo ciertos niveles. Porque la religiosidad eleva las leyes de Dios. Amén. Pero la santidad se apega a los principios de Dios. Iglesia, no puedes convertir tus preferencias en leyes. Repite conmigo, no puedo convertir mis preferencias en leyes. Decir, si no oras de esta manera no sirve. El cine es del diablo. Maquillarse es del diablo. Y platicaba con Eleazar porque me gusta hablar con él, que me cuente sus testimonios de que ha vivido en el evangelio, ¿no? Y me decía, no, la batería hace, ¿cuántos años? Hace 10 años, dice, la batería del diablo. La guitarra en la iglesia, no. Y se da cuenta qué tan en nivel, ¿por qué el enemigo mete a la iglesia en tanta religiosidad? Para estancarnos. Para que no conozcamos verdaderamente quién es Dios. Vemos que Jesús rompió todas las reglas religiosas. Leíamos que Él entra a comer a la casa de un fariseo y no se lava las manos. Y dice, ustedes lavan el plato por fuera y los vasos, pero su corazón está lleno de maldad.
El propósito de mi mensaje en esta mañana es: dejemos las apariencias, dejemos de actuar como cristianos. Recuerden que las 5 vírgenes imprudentes o insensatas cumplían el requisito: hablaban como cristianos, vestían como cristianos, mandaban piolines de Dios te bendiga, pero su corazón estaba lejos de ellos. Hoy quiero hablarle a una iglesia que no esté más enfocada en lo externo. Hoy quiero hablarle a una iglesia que se enfoque en su corazón, porque la santidad no nace de lo externo, la santidad nace del corazón. Y esa es la iglesia que Dios está buscando. Esa es la iglesia que Dios está preparando. Jesús dijo: ¿de qué sirve lavar? ¿De qué serviría tener una casa tan bonita si no está el Espíritu Santo? ¿De qué serviría tener todo tan padre si no está la unción, si no hay milagros? Por eso en esta casa creemos en los milagros, creemos en la unción de Dios, creemos que Dios sana, creemos que Dios restaura, creemos que Dios libera, pero no de una manera religiosa. ¿Alguien puede decir amén? Porque la religión nos va a estancar. La religión nos va a descartar si no nos enfocamos en nuestro corazón. La Biblia dice y enseña que en los últimos tiempos, después de que Jesús venga, arrebate su iglesia, que somos todos nosotros, amén. Y el día del juicio dice la Biblia que muchos en su nombre dirán: Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hablábamos lenguas, en tu nombre sanábamos enfermos, echábamos fuera demonios. ¿Y cuál fue el mensaje de Jesús o la respuesta? Nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Yo no quiero servirle a Dios, echar fuera demonios y que Él no me conozca. Dios no te conoce por tus actos, Dios te conoce por tu corazón. Y esa es la iglesia que Dios está buscando. No una iglesia religiosa, no una iglesia llena de reglas, no actos religiosos, actos del corazón. ¿Cuántos me dicen amén? Repite conmigo: Señor, en esta mañana estoy aprendiendo que puedo vivir en santidad sin ser religioso. Porque la religión es ignorancia y la ignorancia te pierde. El pueblo de Dios, dice, fue engañado por falta de conocimiento, por falta de ignorancia, por falta del Espíritu Santo. Platicaba con mi esposa ahora en estos días. Yo cuando voy a predicar algo la atormento todos los días con el tema, ¿no? Y siempre le ando sacando el tema, ¿no? Y ella me preguntaba algo y me decía: las lenguas son un don del Espíritu Santo. Yo ya me acordé, yo le estaba platicando que otro discípulo, y la verdad que estos sí son testimonios de verdad, de verdad. Llega a otra iglesia, su primo, ¿no? Y su primo dice que una vez lo escuchó hablando en lenguas y le dijo: eso tú no puedes hablar en lenguas. Y le decía: ¿y por qué? Porque no hay un intérprete, no hay quien las traduzca. Y yo le decía a mi esposa: evidentemente la Biblia habla acerca de la interpretación de lenguas. Eso es algo que no podemos negar. La Biblia habla de las interpretaciones de lengua. Pero dice la Biblia que le voy a enseñar. La Biblia dice que el que habla en lenguas habla con Dios y se edifica. Entonces el don de traducción de lenguas no es para que la gente sepa que estás hablando en lengua, es para que tú sepas que Dios te está hablando. Es para ti, para tu edificación. Y vemos qué ignorancia, ¿no?
decir, tú no puedes hablar en lengua porque no hay al lado quien te traduzca. No hay un intérprete de lenguas, ¿no? Y yo le hice a mi esposa un ejemplo, en una reunión que teníamos en el liderazgo, le ponía el ejemplo. Lo que tal persona Dios le habló en lenguas fue lo que a ti Dios te estaba hablando en ese momento y se conectó. ¿Sí me estoy explicando? Entonces las lenguas es para la edificación y vemos la ignorancia de la gente, ¿no? Porque la religión es ignorancia. La religión nos lleva a hacer cosas que Dios no mandó. Entonces, iglesia, podemos vivir una vida en santidad sin ser religiosos. Vayamos a Salmos capítulo 24. Versículo 4. Podemos vivir una vida en santidad sin ser personas religiosas. Ahora dice lo siguiente: ¿quién conocerá a Dios? Es la pregunta que David se hizo. Solo los manos limpias y corazón puro, que no rinden culto a ídolos y nunca dicen mentiras. Ellos recibirán la bendición del Señor y tendrán una relación correcta con Dios su Salvador. Salmos 24, capítulo 4 al 6. Gente así puede buscarte y adorarte en su presencia, oh Dios de Jacob. Manos limpias. ¿Qué son las manos limpias que habla aquí David? Manos limpias significa nada indebido. Corazón puro significa nunca ha tenido malos pensamientos y mentiras. La pregunta es, ¿cuántos aquí no han hecho nada indebido? ¿Cuántos aquí nunca han tenido malos pensamientos? ¿Cuántos aquí hemos echado mentiras? Estoy con el público correcto. Entonces todos nosotros seríamos descartados para buscar la santidad. Pero tenemos Romanos capítulo 5, versículo 8. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos, ¿qué cosa? Romanos 5, 8. Cuando todavía éramos, ¿qué? Entonces, ya que hemos sido hechos como justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Te leía Salmos y después Romano para enseñarte que no somos santos por nuestras habilidades. Somos santos porque mediante el sacrificio que Jesús hizo, la Biblia dice que nos hace amigos de Dios. No es por nuestras habilidades, ¿se da cuenta? No es por lo que hagamos. Manos limpias, nadie tiene manos limpias. Corazón puro, nadie tiene corazón puro. Mentiras, todos hay mentira. Y entonces significa que la santidad no viene por un acto religioso. La santidad no viene por qué tan buenos seamos. La santidad no viene por nuestras habilidades. La santidad es dada por Dios a nuestras vidas y es algo que cada día tenemos que buscar, porque la Biblia dice que mediante el sacrificio somos amigos de Dios. Y cuando tú y yo entendemos, iglesia,
que no es por nuestras habilidades. Y cuando dejamos de ver lo externo y empezamos a ver lo interno, entenderás que la persona que tienes al lado está en una búsqueda. Por lo tanto, dejarás de condenarlo. Por lo tanto, dejarás de juzgarlo, porque el de al lado está en una búsqueda. Todos acá estamos en una de la santidad. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3. La voluntad de Dios es que sean santos. Entonces aléjense de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá como en santidad y honor. ¿Ya está ahí? Nunca hagan daño ni engañen a otro creyente en este asunto, teniendo relaciones sexuales con su esposa, porque el Señor toma venganza de todos esos pecados. Como ya les hemos advertido, solamente Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios, quien les da el Espíritu Santo. Repite conmigo: Dios me acepta como vengo. Pero quiero enseñarte que nunca nos debemos de quedar siempre en ese lugar. Siempre nuestras vidas tienen que ir a más. Dios nos acepta como venimos, con nuestros defectos, con nuestras fallas, con nuestros pecados. Pero su voluntad no es que nos quedemos en el mismo lugar. Su voluntad es que vayamos a más y que cada día busquemos más a Dios. Debemos de cada día ser mejores personas. Cada día debe de ser una mejor comunidad. Cada día la santidad tiene que haber. ¿Y sabes por qué muchas veces dentro de los grupos no hay paz? Porque no hay santidad. Por eso tenemos que buscar la santidad. Tenemos que ir a más, porque la santidad es el lenguaje de amor que nosotros le damos a Dios. Demostramos que lo amamos cuando buscamos la santidad. Por eso dice Juan capítulo 14 versículo 15: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Juan 14, 15: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. ¿Cuántos acá aman a Dios? Entonces vamos a buscar la santidad como iglesia. No vamos a equivocarnos. No vamos a abusar de la gracia. No podemos abusar de la gracia. No podemos equivocarnos. Evidentemente, iglesia, las estrategias para ganar personas va a cambiar, pero nunca la esencia y el Espíritu Santo. Siempre como iglesia nos vamos a estar innovando. Es más, el concepto de nuestra casa es un concepto moderno, pero nunca vamos a cambiar la unción y el Espíritu Santo. Nunca vamos a dejar de creer en lo sobrenatural y no vamos a abusar de la gracia. No podemos abusar de la gracia, iglesia. No podemos ser permisibles. Ay, que un vinito. ¿O somos o no somos iglesia? ¿O estamos o no estamos? Ay, no pasa nada, es para entrar en calor, es digestivo. No nos embraguéis, dice la Biblia, con vino. ¿Cuántos me dicen amén? Día de lado, no puedes abusar de la gracia. Repite conmigo: la santidad es la ruta de obediencia. Ahora, para terminar, ¿me regalas 10 minutos más?
¿Cómo vamos a vivir en santidad? Aprendimos que por qué somos santos, porque Dios es santo, porque Dios juzga nuestras obras. Y cuando no caminamos en santidad, menospreciamos la sangre de Cristo. Ahora, ¿cómo nos ayuda el Espíritu Santo para vivir en santidad? El Espíritu Santo, repite conmigo, el Espíritu Santo suena la alarma. Escucha la alarma. ¿Cómo nos ayuda el Espíritu Santo sonando la alarma? Juan capítulo 16, versículo 8. Juan 16, 8. Y cuando venga, Él convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. El Espíritu Santo va a sonar la alarma. Dice que Él convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Se da cuenta qué tan importante es el aceite en nuestras vidas? Porque si estamos buscando la santidad, tenemos que escuchar la alarma. Entonces, cuando queramos hacer lo malo y tenemos el aceite del Espíritu Santo, Él nos va a convencer, nos va a decir, eso no está bien, eso no es correcto. Número 1, el Espíritu Santo suena la alarma para que no te duermas, para que no desmayes, para que no te acomodes. A veces, ¿a cuántos de acá les encanta escuchar la alarma? No nos gusta escuchar una alarma para levantarnos, pero es necesaria escuchar la alarma. Bueno, es necesario escuchar al Espíritu Santo para que la iglesia no se duerma, para que no caiga en mentiras, para que no caiga en engaños. Entonces el Espíritu Santo nos ayuda sonando la alarma. Número 2, ¿cómo nos va a ayudar el Espíritu Santo a buscar la santidad? Nos enseña la diferencia entre la verdad y la mentira. Juan capítulo 16, versículo 13. Juan 16, 13. Cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es la verdad y los guiará para que siempre vivan, ¿cómo? En la verdad. En este camino, iglesia, siempre habrá alternativas. El enemigo siempre va a querer que te desvíes o que te estanques. La cultura del mundo te dirá que es lo correcto, pero es el Espíritu Santo el que nos va a guiar a toda verdad. Permite al Espíritu Santo que la alarma suene en tu vida. 2, permite al Espíritu Santo que Él te guíe a toda verdad. Y número 3, el Espíritu Santo siempre va a usar a personas para fortalecernos. Y podemos resumir este mensaje con esto: la santidad me hace más alegre y paciente ante los que han fallado. La religiosidad me amarga y me frustra con los pecadores. Esta mañana, iglesia, busquemos al Espíritu Santo para buscar más santidad. En esta mañana dejemos la religiosidad, dejemos las apariencias, dejemos los actos, dejemos de enfocarnos en lo que la gente simplemente ve y busquemos una santidad verdadera, porque Dios es santo. ¿Y sabe qué? Dios me habló sobre esta enseñanza. Y sí, evidentemente busqué a Dios, oré, le presenté a Dios la enseñanza, pero algo que Dios me habló, y no en el tiempo que estaba buscando a Dios, sino mientras me bañaba. Sí, mientras me bañaba, Dios me estaba hablando de esta enseñanza, porque Dios está en cualquier momento. Y Dios me habló que muchos
hemos abandonado el camino de la santidad. Estamos enfocados en las cosas externas y no realmente en lo interno. Y Dios me habló que muchos de los que estamos acá en este lugar hemos abandonado el camino de la santidad. Pero en esta mañana, como yo le mencioné, Dios nos recibe con los brazos abiertos. Sus leyes son sus leyes, sus mandatos son sus mandatos, y Él nos recibe con los brazos abiertos para que cada día seamos mejores personas. ¿Por qué hablamos de esto? Porque sin santidad, iglesia, nadie verá a Dios. Hoy en esta mañana debemos de volver con el Padre, que es santo, para caminar en el camino de la santidad. No podemos vivir como el mundo vive. Vivimos en el mundo donde existe el café sin cafeína, Coca-Cola sin azúcar, leche sin lactosa, evangelio sin santidad. Y Dios en nuestro corazón y en el de mi esposa. Y siempre nuestro clamor es decir: Señor, no queremos caer en un evangelio light. No queremos caer en un evangelio ligero, en un evangelio donde no haya santidad, donde no haya búsqueda. Y la iglesia, nuestra casa, tiene que buscar la santidad siempre. Y quiero pedirle que cierre sus ojos en esta mañana. Si usted me dice: ministro, yo he abandonado el camino de la santidad, en algún momento me confundí y me convertí en alguien religioso, me convertí en alguien de apariencia, estaba enfocado en lavar los platos y los vasos, pero en mi interior no estaba de esa manera. Pero no quiero vivir una vida religiosa, sino quiero vivir una vida en santidad. Y la santidad es lo importante, lo que está en nuestro corazón, nuestra vida conectada con el Espíritu Santo. Porque como iglesia esperamos su venida. Esperamos y sabemos que Jesús vendrá por su iglesia. Esa es nuestra fe y nuestra esperanza. Pero sin santidad nadie verá al Señor. Pero usted me dice en esta mañana: quiero volver al camino de la santidad y dejar de ser alguien religioso y vivir en santidad. A la cuenta de 3, póngase de pie. 1, 2 y 3. Y levante sus manos en alto. Levante sus manos en alto y dígale: vuelve. Dile a mi vida otra vez, y quiero poder verte cara a cara otra Hoy en esta mañana vuelve al camino de la santidad. Vuelve al camino de la santidad. Hoy Dios en esta mañana nos hace un llamado para volver
repita conmigo esta oración. Padre Celestial, perdóname por vivir un evangelio light. Hoy en esta mañana quiero volver al camino de la santidad. Dile: Señor, perdóname por haberme convertido en alguien religioso, pensando que estaba buscando la santidad. Dile: perdóname porque estaba enfocado en lavar los platos y los vasos y no en mi interior. Pero hoy quiero volver al camino de la santidad. Dile: Señor Jesús, vuelve mi primer amor. Vuelve. Dígale: levante su voz y que esta adoración sea una declaración. ¿Desde hace cuánto no ves a Dios? ¿Desde hace cuánto Dios no te habla? Hemos estado ciegos por la religión. Pero Dios no nos llamó a vivir una vida religiosa. Dios nos llamó a vivir una vida santa. Me muestra que hay mucha gente en ese lugar que se ha sentido juzgada y condenada por la religión. Hoy el Señor te recibe con los brazos abiertos. Hoy el Señor te recibe tal y como eres, pero no para quedarte en ese mismo lugar, no para quedarte en esa condición. El Señor te recibe para cambiarte, porque la santidad nos lleva cada día a ser mejores personas. Y hoy el Señor te recibe, no para condenarte, sino para que vivas en santidad, para cambiar. Hoy ve con el que es santo. No vayas con la religión. Ve con el que es santo. Seamos santos porque Dios es santo. Mire por un momento más. Abrázame y no me sueltes. Abrázame, Jesús, y no me sueltes. Así te recibe el Señor hoy. La religión condena, la religión juzga, la religión descarta, pero el Señor hoy recibe
a su iglesia con los brazos abiertos para transformarlos, para que cada día seamos mejores personas, mejores hijos. Levanta tus manos, Padre. Yo oro en esta mañana por una iglesia que camine en santidad, por una iglesia que camine en la verdad. Señor, no por una iglesia religiosa, no por una iglesia en religiosidad, oro por una iglesia en verdad. Y dígale: no me sueltes, abrázame, Jesús, y no me sueltes, necesito hacia mi vida. Dile: abrázame y no me sueltes. Levante su voz y dígale: Abrázame. vamos, iglesia, vaya con el que